también hay mucho, sobre todo en los jóvenes, yo me he encontrado mucho esta frase, este argumento, esta afirmación, ¿no? De que por parte de la gente que no le gusta estudiar la historia. ¿Para qué voy a estudiar algo que ya pasó? Ujú. O sea, ¿qué opinas tú de la gente que dice esto? Que ya te digo, no son pocos. O sea, yo me he encontrado varias veces con gente que decía cosas como esta, ¿no? De ¿para qué lo voy a estudiar si ya pasó, ya sucedió? Bueno, que ya pasó, es cierto. Ahora, lo que habría que valorar es si tiene algún sentido saber las cosas que ya pasaron, y con esto me explico. Buena parte de la política actual que hoy día se basa en una serie de bandos, de enfrentamientos o de posicionamientos, que es casi peor, en función a lo que ha pasado históricamente. Con lo cual, para entender todos esos bandos, para poder entender todos esos discursos, para poder rebatir, para poder estar al día de lo que está pasando entendiéndolo, necesariamente necesitas saber de historia. No es casual cuando se habla de aquel concepto que utilizan todavía, y que sigue en la práctica, aun cuando no se utiliza, de las dos Españas. Es que esto existe. Las dos Españas, y con esto me refiero a ni izquierdas ni derechas, ni leches de esas. Es que el concepto de las dos Españas se gesta en el siglo XIX y sigue vigente en la guerra civil, toma sus posiciones y a partir de ahí nosotros seguimos utilizando ese concepto. Entonces sigue existiendo. Es verdad que va cambiando, que va evolucionando y que los bandos que hay ahora no son exactamente los mismos, tienen ciertas variaciones. Pero es que voy más allá. Es que otros problemas políticos, como entender el independentismo se basa muchísimo en la historia. Es decir, algunos creen que, bueno, es que lo que quieren es pagar menos impuestos y tal. Sí, bueno, estoy de acuerdo que el motivo puede no ser histórico, Claro, habrá pero alguno que se crea, ¿no? La parte económica también. claro, efectivamente, porque se ha hecho mucha propaganda por esos temas. Pero no es Pero la base, desde luego, no es la base. exacto, exacto. Mira, tú fíjate con las lenguas cooficiales en España, cómo se juega mucho para decir esta es más antigua que la otra y en consecuencia tiene más validez. Coño, pues si estoy diciendo que es más antigua y que por eso tiene más validez, lo que estoy haciendo es dándole mucho peso a la historia. Porque precisamente si yo demuestro que no es más antigua, según ese criterio, que yo no lo defiendo, pero según ese criterio, entonces tendría menos validez, ¿no? No tiene ningún sentido, pero, Claro. pero así ocurre. Entonces, claro, al final la historia podemos mirar para otro lado, podemos decir, bueno, no existe, o qué más da, ya pasó, ¿no? Ya lo que ya pasó, pues pasó, no tiene ningún sentido prestarle atención. Pero para entender el mundo actual, desde luego es indispensable la historia. Y por otro lado, para poder entender todo, ya no solo la política, sino ciertos enfrentamientos, por qué las cosas son como son, los nombres de los países, de los pueblos, históricamente cómo han sido aliados unos países de otros, cómo han sido los movimientos migratorios, qué explica el mundo que hay hoy día, es todo con historia, claro. Claro, para entender el tema de las relaciones internacionales, por ejemplo, mucha gente, yo en mi otro canal cada vez estoy haciendo más vídeos y hablando más de las relaciones internacionales, pero es que para entender esas relaciones internacionales tienes que entender sí o sí la historia, o sea, es en lo que se fundamentan esas relaciones internacionales. Pero te digo más, y hasta de una manera más simple, ¿no? Un argumento más simple. La historia es importante para que como especie no estemos repitiendo siempre los mismos errores. Es decir, si tú no sabes lo que ha pasado antes, dónde ha caído, dónde ha pecado la humanidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues vas a estar siempre cayendo en lo mismo, ¿no? Repitiendo. Además que la historia es cíclica, ¿no? Vemos que en muchos aspectos se repite. Exacto, fuera del ámbito político, que era el siguiente punto que iba a tratar, efectivamente, cuando se va a aplicar cualquier medida, cuando se va a aplicar cualquier movimiento, cuando empieza a imperar una ideología en cualquier sociedad o simplemente cualquier movimiento emergente, podríamos decir, podemos mirar al pasado y ver que casi siempre ya ha ocurrido algo parecido. Y obviamente no podemos tampoco pensar que va a ocurrir exactamente lo mismo que ya pasó, pero sí nos llevaría a contemplar esos escenarios y a intentar preverlos de alguna manera, ¿no? Esto ocurre mucho, vamos, y ha pasado, es decir, las similitudes que existen entre se me ocurre, los diferentes, vamos no sé si llamarlos caudillos Pues o, sí, o sí. emperadores que ha tenido Europa, ¿no? Cómo han intentado, de alguna manera u otra, intentar apoderarse de Europa. Entonces, después fracasan. Igual tienen un primer golpe de suerte, se extienden mucho, pero acaban fracasando. Dentro de España ocurre lo mismo. Es decir, por ejemplo, la figura del caudillo, el caudillaje no solo existe en España, existe en toda Hispanoamérica. Es un elemento muy, muy interesante que además trato mucho en mi canal, las similitudes que hay entre España y los países hispanos,
ya después de las independencias, ¿no? Cómo van evolucionando, cómo aceptan la modernidad cada uno y cómo van teniendo resultados paralelos entre España e Hispanoamérica. Hispanoamérica, ya sabes, sufre una balcanización hasta el día de hoy, que es que se ha fragmentado en una multitud de países que han sido débiles, sus gobiernos son débiles. De eso vamos a profundizar más adelante Uh-huh. en la balcanización, porque la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Ahora que comentas ese Exacto, sí, punto. sí. Pues es un poco lo que decía, ¿no? A nivel más allá de poder entender el presente, que es un poco lo que hablaba, tanto a efectos políticos como a efectos culturales también, o a efectos sociales, también te dan la posibilidad de prever qué puede pasar en el futuro, ya que muchos de esos sucesos han ocurrido ya. Por ejemplo, una de las cosas que se me ocurre muchas veces es cuando ha venido a mi canal a lo mejor alguien con ideas cercanas porque bueno, mi canal por lo general de ideología no viene quien sea, es decir, a mí no me importa